Si necesitas aprender a resolver este tipo de ejercicios de manera sencilla, mira el siguiente video. En el siguiente video estaremos resolviendo dos problemas relacionados con la temática de porcentaje y logaritmo. El primer problema detalla: un granjero tiene 420 hectáreas para sembrar cebada, maíz y quinoa. En el 25% del total del área se debe sembrar cebada y en el 40% del resto del área se sembrará maíz. Determine el área en hectáreas que debe ser cubierta por el sembrío de quinoa. Tenemos las opciones: la primera opción 126, la segunda 147, la tercera opción 168 y la cuarta opción 189. Evidentemente, para poder resolver el siguiente planteamiento vamos a obtener los datos que nos proporciona el texto. Total de área para cultivar son 420 hectáreas. Los sembríos que deben ocupar el área antes mencionada es cebada, maíz y quinoa. En el 25% del total del área se debe sembrar cebada. Evidentemente tenemos que obtener el 25% de las 420 hectáreas que hay disponible para sembrar. ¿Cómo sacamos el 25%? Pues de la siguiente manera: multiplicamos 420 por 25 y lo dividimos entre 100. El proceso de multiplicar 420 por 25 y dividir para 100 nos queda como resultado 105. Es decir que 105 hectáreas se debe ocupar para sembrar cebada. Otra parte del texto dice: en el 40% del resto del área se debe sembrar maíz. En esta parte del texto es muy importante poder inferir lo que nos proporciona el texto. Hay una frase muy importante que dice del resto del área, es decir, que para poder aplicar el 40% tenemos que calcular lo que es el resto que ha quedado luego de haber obtenido cuántas hectáreas se deben ocupar para sembrar cebada, que son 105. Para ello, pues, restamos de 420 las 105 hectáreas que se deben ocupar para sembrar la cebada. Haciendo la resta nos quedarían 315 hectáreas. Este 315 correspondería a la frase el resto o del resto del área. Consecuentemente sería el área que disponemos para poder obtener el 40%. De igual manera, pues para poder obtener el 40% de esa área que ha quedado, pues aplicamos el mismo procedimiento: multiplicamos 315 por 40 y dividimos entre 100. El resultado de ese proceso nos queda 126, es decir que el 40% del restante equivale a 126 hectáreas. Finalmente, leemos la última parte del texto o del problema. Dice: determine el área en hectáreas que debe ser cubierta por el sembrío de quinoa. Para poder establecer la respuesta, pues vamos a sumar lo que es el área ya encontrada para sembrar cebada y el área que ya hemos determinado para el cultivo de maíz. Es decir, vamos a sumar 105 más 126, cuyo resultado es 231 hectáreas. Es decir, ese espacio ya está ocupado por esos dos cultivos. Como nos piden determinar lo que es el área que debe ser cubierta para el sembrío de quinoa, entonces hacemos una resta. Una resta que implica el total del área que teníamos para cultivar menos el área que ya está ocupada, que para nuestro problema sería 420 menos 231. Recordemos que esos 231 corresponde al espacio ya ocupado por lo que es la cebada y el maíz. Realizando lo que es la resta nos quedaría 189. Con ello, el resultado a este planteamiento sería la opción 4. En el siguiente planteamiento tenemos: una empresa que fabrica radios de comunicación desea mejorar el alcance de sus equipos. De las investigaciones realizadas se ha obtenido la ecuación que relaciona la frecuencia de la onda de radio con el área de cobertura. Tenemos la siguiente expresión: f es igual a logaritmo natural de a menos 2, donde f representa la frecuencia de radio, a es el área de cobertura del radio en metros cuadrados. Si se desea realizar una transmisión a una frecuencia de 8 GHz, ¿cuál es el área de cobertura en la que se podrá captar la transmisión? Consecuentemente tenemos las opciones tal como ustedes lo pueden apreciar. Al hacer el análisis de esta expresión que nos están proporcionando, podemos establecer que para poderla solucionar, pues vamos a ir reemplazando los datos que tenemos. El dato que nos proporcionan es la frecuencia, por lo tanto reemplazamos el valor de 8 por f. Nos quedaría 8 es igual al logaritmo natural de a menos 2.
Ordenando un poco esta ecuación, pasaríamos el logaritmo natural al lado izquierdo con signo negativo porque en el lado derecho está positivo. De igual manera se quedaría en el lado derecho el menos 2 y pasaría el 8 que está con signo positivo al lado izquierdo con signo negativo. Haciendo el proceso de suma entre el 2 con el 8 porque tienen el mismo signo, sumamos 8 más 2 sería 10, pero el 10 es negativo. Recordemos que el resultado de una suma debe tener el mismo signo de los elementos que he sumado. Como la incógnita no puede ser negativa, multiplicamos por menos 1 para que esa ecuación nos quede positiva en su incógnita. Por lo tanto, nos quedaría logaritmo natural de a es igual a 10. Para determinar la respuesta a este problema, vamos a recurrir a un procedimiento que es importante tenerlo como destreza. Es decir, tenemos que tener la habilidad para poder transformar una expresión que está en forma de potenciación a logaritmo o viceversa, de logaritmo que quede expresado en forma de potenciación. Dicho procedimiento lo detallo a continuación. Si tenemos una forma de a elevado a la b igual a c, en esta expresión o en esta primera parte podemos observar que a sería la base, b sería el exponente y c sería la potencia, es decir, el resultado de esa expresión. Esto escrito en forma de logaritmo nos quedaría de la siguiente manera. Logaritmo en base a del argumento c es igual a b. Cabe recalcar que la base de la potencia es la misma base del logaritmo. El exponente b sería el resultado del logaritmo y c, que es la potencia, en el logaritmo sería el argumento. Si e está elevado a la b, pues tenemos un resultado que lo vamos a expresar como c. Esto es escrito en forma de logaritmo, nos quedaría como logaritmo natural de c es igual a b. Recordemos que ese logaritmo también lo podemos escribir de esta manera. Vamos a expresar el logaritmo natural de a, que es igual a 10, en su forma exponencial, recordando de que la base de ese logaritmo, que es el número e y que se sobreentiende, pues lo voy a escribir ya en su forma exponencial. Entonces quedaría e elevado a la 10. ¿Por qué a la 10? Porque recordemos que ese 10 vendría a ser el exponente cuando ya está en forma de potencia. Entonces quedaría e elevado a la 10 y con ello pues solo nos quedaría del otro lado a. Entonces nos quedaría e a la 10 es igual a a. Como nos están pidiendo determinar el área de cobertura, entonces a es igual a e elevado a la 10. Con ello pues nuestra opción de respuesta correcta sería la número 4. E es igual a 10. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete si no lo has hecho, compártelo para que otras personas puedan aprender a resolver de manera sencilla este tipo de ejercicios. Zalando.com